Bienvenidos a ¿Qué siento podcast? Un podcast que te ayudará a conectar de manera honesta con tus emociones, pensamientos y espiritualidad. Bienvenidas, les habla Yuyu López, su host, y en este episodio vamos a hablar de varias cuestiones bastante importantes para todas las chicas que sueñan con ser empresarias o para todas las empresarias de la belleza. En los capítulos anteriores estuve hablando con ustedes sobre mi nuevo proyecto, mi nueva creación, que es un programa dirigido a mujeres que sueñan con tener una empresa de belleza propia, pero no saben por dónde empezar. Y parte de la construcción de este programa hizo que yo entre en contacto con una versión mía de hace varios o de hace muchos años, que era una versión que tenía muchos miedos, que tenía muchas frustraciones, una versión mía que se sentía incómoda donde estaba, pero creo que todo esto venía por gran parte, venía porque no tenía las herramientas necesarias para avanzar. ¿Y por qué me tuve que conectar con esta versión del pasado? En principio, porque todo esto y todo mi pasado forma parte del camino que yo transité, porque fue una parte que ayudó a formar el rompecabezas de mis metas. Y también porque gracias a eso pude lograr muchas cosas que veía muy lejanas, ¿sí? O sea, gracias a eso también creo que hoy veo todo desde un ángulo muy, pero muy diferente y también me conecto con ese pasado desde el lado de la aceptación. Es importante también entender que para poder ayudar a otras personas, y también parte de esto fue lo que me hizo entender que para poder ayudar a otras chicas que están transitando el camino que yo transité, debía primero conectarme con todos estos miedos, estas frustraciones y estos pensamientos del pasado, porque yo sé que todo eso que yo sentía está bastante relacionado y representa también a muchas chicas que quieran lanzarse en el mundo de la belleza, pero les faltan herramientas, les faltan conocimiento y también muchas veces les falta experiencia. Entonces, haciendo una pequeña pausa, analizar todo el camino que transité me permitió a mí construir un vehículo que es mi nuevo programa, Proyecto Beauty. Este programa les va a permitir a ustedes pasar de sentir miedo y frustración a construir la empresa de belleza que tanto sueñan. Mi idea es compartir con ustedes dentro de este programa, sabiduría, todas mis herramientas, todas mis estrategias que a mí me permitieron en todo caso avanzar, ¿sí? ¿Y con qué sentido todo esto? Todo esto, o sea, lo creé para que ustedes tengan un camino mucho más fácil que el que yo tuve, un camino más ligero, más rápido y también con menos dificultad. Hay varias cuestiones que yo tuve que trabajar para, por ejemplo, crear la empresa que soñaba y hoy quiero compartir con ustedes varios puntos que son súper importantes, que son la base para construir cualquier empresa. La principal y el punto de partida es trabajar tu interior, trabajar tu propósito y trabajar tus emociones. Lo que acabo de mencionar recién es la llave para poder llegar a cualquier meta. Pero, ¿por qué? O ustedes se preguntarán por qué. En principio, por ejemplo, les voy a explicar cada punto para que ustedes puedan entender
un poquito mejor de qué les estoy hablando porque por ahí puede sonar un poco confuso, pero por ejemplo, trabajar tu interior porque es importante. Nuestro interior está conformado por cómo nos sentimos, por cómo pensamos y también otra de las cosas importantes está conformado por cómo nosotros nos relacionamos con nuestro entorno. Entonces, este es uno de los puntos claves. Después, trabajar tu propósito, entender tu propósito. A ver, cuando yo hablo de propósito, pienso en algo que es, por ejemplo, en qué significa para vos hacer eso que amas. Y tu propósito es eso que amás hacer y lo que te va a llevar hacia donde querés. Y entender tu propósito es una pieza clave, porque cuando vos estás transitando ese camino hacia tus metas, te vas a encontrar con un millón de dificultades. Y ahí es cuando aparece nuestra gran enemiga que es la frustración. Pero la frustración es algo inevitable. Pero acá nuestro propósito y entender nuestro propósito juega un papel muy importante porque si nosotros lo tenemos bien claro o si vos tenés bien claro cuál es tu propósito, no importa la dificultad que venga, no importa lo que se presente, vos vas a tener bien claro hacia dónde querés llegar y también vas a tener bien trazada la línea de hacia dónde querés ir. ¿Cuál es el sueño que querés lograr? ¿Cuál es la meta? Estás acá, estás en el punto A, tenés que llegar a la Z, pero vos sabés bien por qué lo estás haciendo. Entonces esto es un punto recontra importante porque muchas veces pasa que hay un montón de chicas que comienzan un proyecto y se empiezan a encontrar con un montón de dificultades porque así es la vida y porque un proyecto también eh, tiene muchos problemas o muchas dificultades o a veces hay muchas cosas que no salen muy rápido. Y entonces, si nosotros entendemos nuestro propósito, ese va a ser el motor para que nosotros podamos seguir con ese proyecto. Y después cuando lo logremos, vamos a decir, qué bueno que lo hice, qué bueno que no dejé, pero es importante que nosotros no abandonemos. Yo hace más o menos, no sé, como un año estaba leyendo eh, una noticia de justo de marketing digital, porque creo que ya varias veces le dije que el marketing es algo que me apasiona. Entonces, estaba leyendo y me encontré con que había muchos emprendimientos no pasaban el año, que no pasaban el año porque, bueno, no daba la rentabilidad y por un montón de cosas. Y entonces ahí empecé a pensar y dije, wow, o sea, qué importante que es entender nuestro propósito para que cuando se presenten las dificultades podamos seguir trabajando, ¿no? Y no abandonemos. Porque si yo abandono en la primera dificultad o en la segunda, va a ser muy difícil que ese proyecto avance. Entonces esto es recontra importante. Y después por último, otra de las bases es nuestras emociones. Entender nuestras emociones y de dónde vienen nos va a permitir tomar mejores decisiones. O sea, nos permite tomar decisiones más inteligentes dentro y fuera de cualquier negocio. Porque ustedes imagínense o piensen, si yo no puedo ni siquiera entender qué estoy sintiendo o cómo me estoy sintiendo, o al menos preguntarme por qué estoy tomando X decisión, el camino va a ser mucho más difícil porque ni siquiera me estoy cuestionando lo que estoy haciendo. Entonces, estos tres puntos son claves para empezar tu proyecto. Ustedes, no sé, pueden pensar que esto es súper complicado, pero la realidad es que a veces es hacerse preguntas súper simples. Como, miren, yo les voy a ahora enlistar algunas de las preguntas que se pueden hacer, que son preguntas súper básicas y súper fáciles. Pero, por ejemplo, preguntarse por qué estoy creando este negocio. ¿Cómo me siento dirigiendo un negocio o cómo me siento dirigiendo una empresa? ¿Qué es lo que amo hacer? ¿Qué es lo que me apasiona? ¿Qué es lo que me impulsa? Acá va otra. ¿Hacia dónde quiero llegar? ¿Cuál es la meta que tengo? ¿Qué aspectos
tengo que trabajar, qué aspectos tengo que mejorar, qué aprendí hasta ahora, cómo me voy a sentir cuando logre esa meta o cuando cumpla ese sueño, empezar a conectarnos con ese futuro que todavía no llegó, pero de alguna manera ya está concluido. Y esto es recontra importante y tiene mucho que ver con la manifestación, porque yo siempre pienso, y también lo leí en el libro de El poder de la hora, que es un librazo, que el tiempo es relativo. Entonces, muchas veces lo que nos pasa a nosotros como humanos es que estamos constantemente en el futuro. Mucho de eso se relaciona con la ansiedad, con querer escaparse. Entonces, yo creo que para poder lograr cualquier sueño, uno tiene que no solamente visualizar o pensar en lograr X cosa, sino también conectarse con sus emociones y en cómo yo me voy a sentir una vez que concrete eso. Pueden tomar nota de las preguntas que acabo de hacerles o de nombrar y hacer este ejercicio, que es un ejercicio súper, mega fácil y les aseguro que les va a dar muchísima claridad mental y también las va a ayudar a que ustedes tomen mejores decisiones, ¿sí? Dentro y fuera de cualquier negocio que ustedes deseen tomar. Y no solamente dentro de los negocios, sino que también con respecto a las decisiones que toman ustedes dentro de su día a día. Aunque no lo crean, las decisiones chiquitas que ustedes toman día a día, al principio van a parecer que no tienen un gran impacto, pero después de cierta cantidad de tiempo se van a dar cuenta que esas decisiones chiquitas que ustedes toman día a día van a tener un gran impacto en el futuro y van a ser el gran cambio. Y esto lo aprendí de el libro Hábitos Atómicos, que ya lo recomendé aproximadamente 200 veces, pero es un libro que te enseña mucho a construir mejores hábitos, hábitos de alimentación, de deporte, de lo que sea. Pero la realidad es que es un libro que siempre lo recomiendo. Perdónenme si me escuchan un poco rara, es que estoy con la garganta un poco tomada y estoy con un poco de tos, pero también quería decirles que es importante que ustedes tengan en cuenta 3 puntos, que son los 3 puntos que yo nombré al principio: interior, propósito y emociones. Trabajar todo esto creo que fue una parte súper importante dentro de la construcción de mi empresa y es algo que tienen que tener muy presente para poder concretar sus metas. Obvio que dentro del programa vamos a tocar estos temas y son una parte muy pequeña, son una rueda del vehículo que creé para ustedes, son una rueda del programa que construí, pero creo que es una parte y que conforma una parte de la base de ese vehículo que las va a ayudar a ustedes a poder crear ese negocio de belleza que tanto soy. También creo que estos días estuve pensando mucho, no solo por la construcción del programa, sino porque vamos a cumplir un año en Beauties y es nuestro primer aniversario. Obviamente que todo esto me hizo encontrarme con un montón de emociones, primero de felicidad, porque estoy muy contenta de haberlo logrado, y en segundo lugar me conecté y pensé mucho que hace unos años atrás soñaba con todo esto, y no sé, fue como tan mágico porque me súper emocioné y miré también un poco atrás y me dije a mí misma, fue muy difícil, pero valió la pena. Valió la pena cada esfuerzo, cada formación, cada inversión. Valió la pena seguir adelante cuando las cosas no funcionaban, cuando los resultados todavía no aparecían y creo que valió la pena no darse por vencida. Espero que todo esto las impulse a seguir sus sueños. Les aseguro que aunque parezca muy duro, aunque parezca muy difícil y que a veces parezca casi imposible, todo ese esfuerzo vale la pena. También, y creo que otra vez me estoy emocionando, pero les quería recordar que
si quieren participar de mi programa, me tienen que seguir en Instagram porque voy a comunicar por ahí cuando hagamos el lanzamiento. Entonces es importante que las que, por ejemplo, me siguen solamente por acá, por Spotify o por el canal que me escuchen, también me sigan en Instagram para que se puedan enterar porque primero vamos a abrir una lista de espera y van a haber cupos limitados porque va a ser un programa súper exclusivo y voy a dar mi 200%. Entonces, nada, va a haber un cupo súper limitado y es importante que se anoten en la lista de espera y bueno, va de ahí, desde Instagram vamos a ir mencionando todo. Igual creo que por TikTok también vamos a estar hablando un poco sobre esto porque en TikTok también estuve hablando sobre mi nuevo programa, así que más que seguro que haremos por ahí. Pero la idea es que ustedes, nada, se enteren a tiempo, se puedan anotar, que, que puedan, que puedan trabajar todo esto todas estas frustraciones y miedos que tal vez les impiden a ustedes avanzar. Este programa creo que va a ser un antes y un después en muchas chicas y que también va a ser un vehículo que les va a permitir lograr cualquier meta. Así que nada, pronto junto con mi equipo vamos a estar comunicando esto. Van a ser 4 semanas de clases en vivo, a puro contenido, a puro valor. Y creo que con todo esto ya vamos a ir llegando al final. La verdad que me encantó hablar hoy con ustedes. Espero que, como siempre les digo, tengan una hermosa semana. No se rindan, sigan sus sueños. Las amo. Bye.